En el día en el que se cumple una semana de los terribles atentados de París, les estamos contando un nuevo ataque yihadista, esta vez en África, en Mali, aunque sus objetivos en esta ocasión eran extranjeros. Paloma. Sí, los asaltantes entraron armados en un hotel de la capital de Mali, excolonia francesa, frecuentado por diplomáticos y extranjeros. Secuestraron a 170 personas, entre clientes y empleados. Había belgas, chinos, franceses, turcos y también un español que ha salido ileso. Pero hay decenas de muertos, al menos 27. Los atacantes entraron a tiros en el hotel al grito de «Alá es grande» y allí permanecieron durante varias horas, liberando solo a los rehenes que sabían recitar el Corán. Un operativo del ejército de Mali, tropas francesas y cascos azules de la ONU entraron en el edificio y fueron piso por piso liberando a los secuestrados. Un grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda ha reivindicado el atentado. Continúan también las investigaciones de los ataques de París. Hoy hemos sabido que hubo 3 terroristas muertos en el operativo desplegado en Saint-Denis. Han encontrado el cadáver de otra mujer. Las fuerzas de seguridad y los servicios secretos franceses siguen tratando de encontrar a Salah Abdeslam, uno de los autores materiales del atentado, huido desde que hace una semana sembró el terror en las calles de París. Habían pedido refuerzos, pero por ahora la jueza titular del único juzgado de violencia de género de Vigo seguirá sola. La magistrada había denunciado públicamente que ni ella ni sus compañeros de juzgado pueden hacer bien su trabajo mientras los expedientes se acumulan. Hoy han tenido respuesta del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Actualmente no hay ningún juez de refuerzo disponible en la provincia de Pontevedra. A pesar de eso, atendiendo a la petición de la jueza, el TSJ ha pedido un informe sobre la situación real de este juzgado y de los de familia, tanto en A Coruña como en la ciudad olímpica. Precisamente hoy, funcionarios de estos juzgados han denunciado públicamente la situación de tensión y de estrés que viven a diario. Aseguran que trabajan en condiciones inhumanas y en medio de un absoluto caos. Como protesta, pararán 3 horas los días impares. Golpe a la telecocaína en Santiago. Sí, lo han oído bien. La policía ha detenido a un hombre que se dedicaba a servir droga a domicilio. Ofrecía al cliente servirle la mercancía a demanda y donde quisiese, usando coches de alquiler para despistar a los agentes. Lo cogieron con 50 bolsitas de cocaína ya para distribuir. El hombre de 46 años ha ingresado en prisión preventiva. Condenado un gorrilla en Pontevedra por aparcar sin tener carné de conducir. Era uno de los más conocidos y también de los más respetados de Campolongo. Los propietarios de los vehículos confiaban tanto en él que no tenían problema en dejarle las llaves para que estacionase sus coches. Lo que no sabían es que estaba sin puntos en el carné de conducir. La policía local se enteró de esta situación y después de un juicio rápido y un acuerdo de conformidad no tendrá que ir a la cárcel, aunque sí tendrá que pagar una sanción económica por cometer un delito contra la seguridad vial. Ahora el condenado estudia en la autoescuela para recuperar sus puntos perdidos. En A Coruña han sido detenidas 6 varones y 2 mujeres por amenazas y lesiones a un mendigo. Le exigieron el pago de 1.200 euros si quería seguir pidiendo limosna en la puerta de un supermercado. Ante la negativa del hombre, lo amenazaron poniéndole un cuchillo en el cuello y le dieron una paliza. La víctima, que ha denunciado la agresión, ha asegurado que ya había recibido amenazas de ese clan familiar. Incluso le habían robado las limosnas que había recaudado. Le llegaron a amenazar con que si no pagaba en noviembre esos 1.200 euros, la cantidad subiría a 2.400. Ratificada la condena de 8 años y medio de inhabilitación para el alcalde de Rairiz de Veiga, la Audiencia Provincial de Ourense considera probado que cometió un delito continuado de prevaricación, dictando resoluciones a sabiendas de que eran ilegales. La audiencia rechaza así el recurso de apelación presentado por su defensa y al que se había adherido la Fiscalía. José Joaquín Rodríguez Ambrosio ha asegurado sentirse aliviado y apoyado por sus vecinos. Dimitirá en cuanto le sea notificado el fallo y dice que correrá la lista. Los socialistas aseguran que ya se le han acabado las excusas.
En esto de la política ya saben que pertenecer a la misma familia no significa comulgar con las mismas ideas, sino que se lo digan a Juan Carlos Monedero. Hoy hemos sabido que el padre del fundador de Podemos, Salvador Monedero, cierra la lista de Vox al Congreso por Madrid. Este hostelero jubilado ha querido unirse al proyecto de Vox porque dice que es un partido que lucha por la regeneración del país y que siempre se ha sentido identificado con sus ideas. Vox también ha fichado a la empresaria y colaboradora de televisión Carmen Lomana como número 3 de la lista al Senado por Madrid. Y de los fichajes políticos al deporte, faltan poco más de 24 horas para que empiece en el campo de Riazor un derbi histórico a nivel deportivo, pero también a nivel de seguridad. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, como siempre en un derbi de este tipo, pero especialmente cuando el país está en un nivel 4 de alerta y tras lo ocurrido en Francia. 200 agentes de la Policía Nacional, policías locales, seguridad privada, efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. Es un despliegue que dobla el dispositivo habitual. Sobre el terreno, los dos equipos gallegos que esperan que la única noticia sea el resultado. Ambos llegan en un momento dulce, deportivamente hablando, y están extramotivados. Hay una frase que le decimos a los jugadores que hay que empujar con el corazón y dirigir con la cabeza. En estos partidos el corazón empuja muchísimo por ese componente emocional que tienen los derbis, pero tenemos que hacerle mucho caso a nuestra cabeza. Cuando uno juega partidos así, similares a finales, donde la expectativa, la expectación, el condicionante anímico externo e interno es alto, uno debe encontrar o hacer esfuerzos para encontrar el equilibrio necesario para jugar lo mejor que sabes. Este momento ha dado la vuelta al mundo. Es la banda Eagles of Death Metal que tocaba en Bataclan cuando los terroristas irrumpieron en la sala. Se produjo una masacre, ya lo saben, los atentados de París se estaban produciendo en esos momentos en cadena. Nunca nadie habría imaginado que el nombre de esta sala de conciertos, Bataclan, fuese uno de los más mencionados en los últimos días. Un espacio que funcionaba desde mediados del siglo XIX, un referente que acogió a muchos grandes de la música y que por desgracia va a quedar siempre marcado por el terror. Por desgracia, todos sabemos también lo que sucedía en París hace una semana. A estas horas empezaban más o menos los atentados. Por eso hoy queremos rendirle homenaje a una sala llamada Bataclan. Nunca tanto habíamos pensado mencionar este nombre y lo vamos a hacer con la esencia de esta sala de conciertos, que es su música. Para eso tenemos aquí a un compañero, Javi Becerra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bataclan, nunca tanto habíamos pensado hablar de este recinto, en el que nos tenemos que remontar al siglo XIX, a mediados, para hablar del origen de esta sala, ¿no, Javi? Sí, lo cierto es que es una sala bastante emblemática, europea, que la gente, bueno, la gente que escuchamos música habitualmente estábamos muy familiarizados con ella, con lo cual se te hace súper rarísimo verla en este contexto, ¿no? Que eclipsa todo lo anterior. Pero lo cierto es que la sala Bataclan, aunque en los últimos años esté muy asociada a los conciertos de rock y de hip hop, tiene unos orígenes que entroncan con el París este de la vida alegre, ¿no? Con el hedonismo. El hedonismo, la picardía, sí. Aquello que a los españoles tanto nos gustaba ver como algo paradisíaco, ¿no? Sí. Y eso viene pues de la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en el año 1864, se creó esta sala imitando a las pagodas chinas, ¿no? Tiene esta forma oriental, aunque hoy en día no se conserve el techo, sí. Bueno, con la forma de una pagoda, en realidad se hizo con esa esencia, ¿no? Sí, tiene un toque, lo estamos viendo además, pues unas características del edificio muy peculiares. Aparte ya tiene una característica peculiar el propio nombre de Bataclan, que si no me equivoco es como algo así, como opereta ligera o algo así, Sí, ¿no? está inspirado en el título de una opereta de la época. Y bueno, a ver, hoy en día se conserva parte de la fachada, de hecho se restauró para que conserve un poco la misma policromía que tenía en la época, pero el techo ya no es el mismo y obviamente por dentro cambió totalmente porque esto, bueno, sufrió un incendio, fue sala de cine, o sea, tiene una trayectoria Tantos en la que años, ha pasado de todo por ahí. Es para lo que da. Hablabas antes de esa sensación que teníamos los españoles, esa época de la inmigración europea de los españoles, que se veía aquello, bueno, como algo parecido al templo del vicio, como algo que aquí no había. Y claro, allí hubo un español, vamos a ver después un pequeño vídeo sobre él, llamado Elías, pero que era el portero de Bataclan, pero para España fue también templo
de artistas de aquí, tipo Manolo Escobar. Sí, Allí sí. tuvieron también, Bataclan les abrió las puertas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Cocha Piquer, Antonio Molina, obviamente al ser París destino refugio de la inmigración española, pues iban estos artistas como iban también a Sudamérica o a Suiza o a Alemania, ¿no? Sí, de hecho lo cuenta Elías Fernández el otro día que salió en las páginas de La Voz, hablando de esa época precisamente. Sí. Yo creo que además eso indica un poco lo mucho que ha cambiado en estilo Bataclan pues desde sus comienzos. Claro, estamos hablando pues de mediados del siglo XIX hasta aquí. Precisamente con Elías Fernández, ese portero de Bataclan, hablaba Fernanda Tavares el lunes en Vía V. Esto era lo que le decía sobre sus recuerdos. La verdad es que Elías estaba muy impactado el lunes con todo lo que había sucedido en el que había sido pues, su centro de trabajo, pero también parte de su vida. Cantos anos estiveches nesa sala, Elías? Nesa sala estuve aproximadamente entre 7 e 8 anos. Unha sala importante, non? Da oferta cultural francesa dende hai moitos anos, non? Bueno, eu sempre estuve nela cando era español e todo español. Ali non había nadie francés. O dueño era español e os empleados éramos todos españoles e todo era español. As actuaciones españolas, o sea, allí pues pasaron moitos artistas españoles por esa sala. A ver, lémbranos algún dos que pasaron por ali. Manolo Escobar, Antonio Molina, Juanito Valderrama, Peret, aunque quero dicir outra cousa. Algún destos que eran moi famosos tiña o jefe que alquilar outra sala máis grande porque ali non collía o aforo que eles traían, non? Pasei ali a juventud, encantado da vida, teño miles de recordos. Bueno, por eso isto me está afectando. Lembra con nos algunha noite ali en Bataclan, algunha lembranza que este especialmente impresa no teu corazón, na túa cabeza? Bueno, pois hai de todo, alegrías, máis, o sea, tristezas, porque cando eu empecé ali, que por eso me levou o señor José Urzueta, era vasco, pois había algúns intercalos entre pandillas que iban ali, non? Frecuentaban o local. Eran a pandilla asturiana, a pandilla gallega, a pandilla valenciana. Entonces eu me levou un pouco de mediador porque eu conocíaos un pouco a todos. El París era casi como estar aquí en España, porque ibas por a calle e oías español, ibas a un bar español. Elías Fernández, sus recuerdos de, bueno, una parte muy importante de su vida en Bataclan. Javi, Bataclan tiene una época muy especial, un momento, es año 1972, en el que se unen allí a tocar, se reúnen pues 3 personas, así como, pues vamos a decir, una gente mediana de la música. Todo lo contrario, es una broma. ¿Quiénes son ellos? Hombre, son John Cale, Nico y Lou Reed, ¿no? Que es la Velvet Underground, bueno, sin 2 integrantes, ¿no? Pero bueno, sí, Bataclan a finales de los 60, bueno, tuvo una época anterior de sala de cine, a finales de los 60 se convierte en una sala de rock. Sí. Y este fue el primer gran concierto de los que pasará siempre la historia, ¿no? Velvet Underground. Es el que están viendo para que se hagan una idea de la calidad del vídeo. Sí, bueno, esto fue retransmitido por la televisión francesa en directo, en blanco y negro. Y es, bueno, vemos ahí a Nico en primer plano y a su lado a Lou Reed, que no acabaron muy bien en la primera época de la Velvet Underground y aquí se reunían de nuevo. Esto es un acontecimiento en la historia del rock de primera magnitud. O sea, es como si, no sé, como si se hubiesen juntado Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr en el año 73, ¿no? Estamos hablando de posiblemente la mejor banda de rock de la historia. Claro, yo me pregunto, ¿ya Bataclan en esa época, en los 70, era un lugar tan privilegiado donde decir, estos artistas decían, pues nos vamos a juntar, pero va a ser allí, en París? Hombre, la sala mítica de París es la Olimpia, ¿no? Pero Bataclan sí que a lo largo de la historia ha tenido ese punto de sala especial, de hecho se han grabado muchos discos en directo allí y sí que tiene ese aura. Ese aura empezó aquí, en este momento, ¿no? Este concierto se acabó editando como un disco pirata, es uno de los discos piratas más famosos de la historia del rock, ¿no? Piratas y superventas. Sí, y de hecho, bueno, en cuanto surgieron las primeras noticias la semana pasada del atentado,
muchísima gente, por lo que te decía antes, como tienes tan asociada esta sala al rock, ¿no? De manera instintiva empezaron a colgar este vídeo en el Facebook y en el Twitter cuando todavía no se conocía la magnitud. Por ejemplo, es curioso que Xulio Ferreiro, el alcalde de Coruña, fue uno de los que colgó este concierto. Y bueno, fue la primera reacción de la mayoría de la gente que estamos un poco familiarizados con la música, es pensar en este concierto, ¿no? Claro, ahora la pregunta que se me viene a la cabeza es estos días que hablamos de Bataclan como pues, un lugar en el que ha sucedido una masacre, por el vídeo que veíamos terrible, la gente saliendo, gente que caía pues, tiroteada directamente, gente colgada en las ventanas. ¿Tú crees que tiene alguna posibilidad de recuperar el esplendor? Bueno, ellos han dicho que no van a tirar la toalla y que van a seguir adelante. Lo que pasa es que... complicado. Estábamos hablando la semana pasada aquí de Clangor, que sufrió también un atentado aquí Efectivamente. a nuestra escala. Contaba Fernando lo que les había marcado, que nunca consiguieron seguir adelante. Entonces esto, no sé, va a acabar convirtiéndose en un lugar de morbo, de gente haciendo fotos de en donde fue el gran atentado. Es que va a dejar de ser la sala de la Velvet Underground y va a ser la sala del atentado. Es imposible, pero bueno, ojalá me equivoque, porque sería una verdadera lástima. Ya, esa cita de la que hablábamos, la de 1972, pues eso, con Lou Reed, con John Cale, fue mítico, pero yo creo que no deberíamos pensar, los que nos estén viendo y sean más jóvenes, que ahí por los años 2000 no hubo citas importantes. En 2003 estuvo por allí Blur, a ver si podemos ver ese vídeo como referente que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pero hubo más en esa época. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y anteriores, o sea, por ponerte un ejemplo, Prince tocó en Bataclan, cuando quería hacer un show así de corte íntimo, y en el año 94 tocó ahí. De hecho, estaba mirando estos días en los foros de clubs de fans donde se distribuye la gente que tuvo la entrada de ese concierto, es algo mítico, claro. ¿no? Y bueno, y mucha otra gente. Hay un disco mítico ahí que grabó Jeff Buckley, que es uno de los grandes artistas de los años 90, un disco en directo que grabó en Bataclan, que es una auténtica maravilla, donde hacía versiones del Hallelujah, de Leonard Cohen, etcétera, etcétera. Pero bueno, viendo a los 2000, que es a donde me preocupabas tú, pues ahí tenemos la prueba, ¿no? Un grupo de la magnitud de Blur. Estamos hablando del grupo que es la cabeza de cartel de los festivales, de que toca en Reading delante de 50.000 personas, pues fue y dio un concierto ahí. Pero no solo Blur, Metallica. Metallica es un grupo de estadios y tocaron ahí, o sea, que era un punto de referencia donde los artistas que querían dar un grupo de pequeñas dimensiones, recordemos que Bataclan tiene una capacidad de unas 1.500 personas, ¿no? Sí, claro, era ese lugar íntimo, ¿no? Era ese, y luego tiene simbolismos para otros artistas, a otros niveles, de los que si quieres hablamos más adelante. El simbolismo está en ese material que aparte nos hacía llegar Javi Becerra para que supiésemos lo que significaba, de que muchas personas tienen guardadas entradas, están todavía en la red, esos carteles que a ver si podemos ver, compañeros, que yo creo que cuando te guardas una entrada de este tipo es que sabes que has estado en un lugar, si eres amante de la música, especial y que has visto artistas de primer nivel, ¿no? Hombre, digamos que, por ejemplo, a ver, por ponerte ya cosas súper históricas, el primer concierto en Francia de The Clash en el año 77 fue ahí, el debut de Police, el grupo de Sting, fue ahí, o sea, con eso ya lo dice todo. Sí. Pero es que luego, aparte, ha contribuido mucho a la leyenda de Bataclan, que hubo artistas que grabaron discos que se llamó Live at Bataclan o At Bataclan, el de John Cale, pero también está Jeff Buckley, está Gong, Genesis en su época de esplendor en el año 75 también tiene una filmación que se editó en DVD, y bueno, y luego hay uno que es muy, muy especial, que es en el año 87, Jane Birkin, la que fue esposa de Sergei Gainsbourg y madre de Charlotte Gainsbourg, la actriz y cantante también, empezó su trayectoria en solitario en los años 80 y su primer concierto lo dio en Bataclan, lo grabó y lo editó en disco. Ya, o sea, que es un Au Bataclan, se llama, ¿no? En francés. Bueno, claro, vamos a hablar francés. Estamos viendo ahora de fondo, por ejemplo, Paul Weller, ¿no? Una institución de... Es que son unos nombres, la verdad es que espectaculares. Esta mañana incluso aquí lo queríamos comentar. Javi, hace una semana que sucedía todo esto terrible y estaba tocando allí un grupo que la verdad es que tuvo muchísima suerte, se salvaron los componentes de Eagles of Death Metal. Pero ¿quiénes son este grupo que también seguro que pasa la historia porque siempre vamos a recordar que eran... pues los protagonistas de esos disparos, de esa ráfaga de disparos que precisamente paraba el concierto? Sí, bueno, lamentablemente a los Eagles of Death Metal les va a pasar un poco lo que a la sala, ¿no? Van a quedar eclipsados de por vida por esto, cada vez que den una entrevista, si siguen adelante, les van a preguntar esto y va a ser una catástrofe, o sea,
la piedra, la piedra gigantesca que se les ha puesto en el camino, ¿no? Eagles of Death Metal es una banda de hard rock americana con influencias del glam rock, que, bueno, su líder es Josh Homme, que es una de las figuras más emblemáticas del llamado stoner rock. Fue miembro de Cure y es el líder de Queens of the Stone Age, ¿no? Esta en teoría es su proyecto paralelo, una banda menor, entre comillas, porque bueno, apelan a un rock desenfadado, divertido y gracioso. De hecho, está por ahí pululando la filmación de alguna de las filmaciones del concierto que grabaron gente que estaba, y te pone la piel de gallina porque es como en las películas de terror, ¿no? Cuando empieza con todo el mundo divirtiéndose en una fiesta de cumpleaños y de repente llega la catástrofe, pues era una auténtica fiesta de rock, ¿no? Es un grupo muy divertido, muy desenfadado, y lo ves con la perspectiva de lo que luego pasó y se te pone la piel de gallina. Claro, precisamente en un vídeo que tenemos compañeros se ve perfectamente cómo están tocando estos Eagles of Death Metal, y lo que se ve en ese vídeo son los minutos que hay antes. Se ha visto mucho ese vídeo en el que hay esa ráfaga de disparos, pero claro, hay quien estaba en esa sala pues grabando con su móvil pues un concierto especial, por supuesto. Y había periodistas, de hecho murió en el atentado, murió un crítico musical francés, hay muchísima gente vinculada al mundo de la música, por eso afectó de manera tan concreta a la gente de la música, porque había gente de, por ejemplo, uno de los españoles que murió era uno de los representantes de promoción de Universal, gente muy ligada a la música. A ver, Eagles of Death Metal es un grupo lo suficientemente grande como para que estén las agencias haciendo fotos en su concierto, y como para que haya críticos musicales de revistas grandes viéndolo, ¿no? Claro, yo no sé si este momento de Bataclan, con esta actuación de Eagles of Death Metal, indicaba un poco en el estilo en el que estaba la sala a día de hoy. ¿O se seguían haciendo conciertos de todos los estilos? No, yo de hecho por curiosidad miré la última programación y había, pues eso, un poco de todo. El siguiente grupo que iba a tocar era Deftones, que es un grupo también de rock, pero bueno, me daba la sensación, claro, eso hay que estar en París y conocer a los gentes para saber si tienen una filosofía, pero a mí me daba la sensación que era una sala que simplemente se ponía al uso de quien la... Oferta variada, claro, a la que iban por todo muchos turistas. Claro, allí estuvo Cesaria Évora y estuvo PG Harvey, o sea, había un poco de todo. De todos modos, respecto al tema de Eagles of Death Metal, bueno, a estas alturas ya estará más que matizado, pero sí que hubo cierta confusión al principio porque, bueno, el atentado fue un viernes muy tarde, las noticias tuvieron que dar muy pronto y hubo algunas pues que se dieron pues con imprecisiones, ¿no? Hubo gente que habló de los Eagles, el grupo de los 70, que evidentemente no tiene nada que ver. Y luego el apellido Death Metal confundió también a mucha gente que pensó que era un grupo de Death Metal, que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces eso generó pues cierta confusión bueno, e indignación en alguna gente. Claro, en ese apuro de los primeros minutos. Sí, que bueno, que también es, bueno, a los que trabajamos en esto, yo entiendo esos fallos, no los disculpo porque... Y el caos. Y el caos de que en esta segunda redacción a las 11 y cierres a las 12 hay que sacar la información cuanto antes y puede haber errores e imprecisiones. Y no reparas muchas veces como estas. O sea que ahí te estás equivocando. Habría que pedir a los lectores que tan enfadados estuvieron ese día, ¿no? Que estamos hablando no estamos hablando de una crítica de un concierto, estamos hablando de uno de los mayores atentados de la historia de Francia, y que, bueno, y que a veces los periodistas también se equivocan. Claro. Antes de despedirnos, a ver si podemos ver unas imágenes para que se hagan una idea de lo que era Bataclan o de lo que es en la música, porque un grupo, U2, estuvo en uno de los homenajes pues que se hizo evidentemente a las víctimas, pero en el entorno de Bataclan se fueron a depositar muchas flores. Las televisiones estuvieron en directo durante muchísimas horas y bueno, pues el grupo capitaneado por Bono allí estuvo rindiendo su homenaje, yo creo que a las víctimas evidentemente, pero también a la música, ¿no? A lo que había sucedido en ese momento. Yo no sé si Bataclan popularmente está menos considerada que lugares como el Royal Albert Hall, por ejemplo. Bueno, de hecho el otro día estaban haciéndose paralelismos y hablaban de esa división. Obviamente el Royal Albert Hall es Londres es la capital del pop, es como competir con el Madison Square Garden, ¿no? Claro. Pero sí que al nivel de Francia es, bueno, ya te digo, está la Olimpia, que es la más famosa, pero sí que es una sala de referencia. Y luego tiene, pues eso, la promoción y la publicidad gratuita que le ha dado que se hayan grabado tantos discos en directo allí.
Bueno, Javi, pues yo te voy a pedir una cosa, si me lo permites. Voy a hacer yo mi propia petición para terminar hoy la sección, porque yo creo que con este homenaje que hemos hecho a Bataclan hay que despedirse con música. ¿A ti qué te parece? ¿Puedo elegir este vídeo que tenemos de Blur? Sí, claro, por supuesto. Yo voy a tirar por mis preferencias. Pues vamos a ver ese vídeo de Blur. Javi Becerra, muchas gracias por haber venido y por haber participado en lo que nosotros consideramos un homenaje pues a la música que en este caso quedó eclipsada por la desgracia. Vamos a ver esa actuación de Blur en la Sala Bataclan en el año 2003. Getting there. If you let me live my life, stay with you till the end. And I know, Lord, I'm nearly there. I want to tell you this, I ain't got nothing to be scared of. No, no, I ain't got nothing to be scared of. Ojalá fuese solo la música, pues el tema de conversación que tengamos en el futuro sobre Bataclan. Son las 9:28, momento para hablar del tiempo en Más que Contar, además con esos cambios que se avecinan. Xavi Fonseca, buenas noches otra vez. Buenas noches, Gladys, efectivamente. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Que se habla de frío polar incluso. Efectivamente, frío polar, pero antes, Gladys, hay que decir que los cambios ya los estamos notando a estas horas porque ahora mismo está pasando un frente muy activo sobre Galicia que nos va a dejar lluvias generalizadas durante toda la madrugada. ¿Qué va a suceder este fin de semana? Vamos a ver en el mapa de isobaras esta borrasca que está sobre el continente europeo y este anticiclón oceánico. La borrasca se mueve en contra de las agujas del reloj, sin embargo, el anticiclón se mueve a favor de las agujas del reloj. Estos dos centros de acción lo que van a hacer es crear un corredor de isobaras que nos va a enviar aire frío de origen polar. Así que este sábado va a ser una jornada de chubascos, es decir, de lluvias intermitentes que cuando caen pueden hacerlo de forma moderada. Esos chubascos van a ser más frecuentes en la mitad norte de la comunidad y menos frecuentes en la mitad sur de la comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener vientos de componente norte y por tanto van a descender las temperaturas. Además, por primera vez en el otoño tenemos que hablar de cota de nieve que se va a quedar en torno a los 1000 metros de altura este sábado. En cuanto a las temperaturas, podemos apreciar un más que notable descenso de las temperaturas máximas de hasta 4 grados, por ejemplo, en la mitad norte de la comunidad, donde se quedan, lo están viendo, sobre los 16 grados de máxima. También descienden las mínimas, aunque no tanto como va a suceder el domingo. En otras zonas de la comunidad también podemos encontrar que se quedan las máximas, fíjense por ejemplo en Pedrafita, donde va a ser de 11 grados. Además, un dato muy importante, en la mitad norte de la comunidad los vientos van a ser moderados y por tanto la sensación térmica va a ser muy intensa, una sensación térmica de frío, sobre todo a partir del sábado por la tarde. Así que los que vayan a asistir el sábado por la noche al derbi de Riazor, no olviden abrigarse en consecuencia. Seguimos, en la mitad sur de la comunidad encontramos valores un poquito más elevados porque tenemos vientos de componente norte. Aún así, estamos hablando de máximas que no van a superar los 17 grados. Fíjense, por ejemplo, en Ocarvalliño, donde la mínima va a ser bastante fría, 3 grados únicamente. Y en la mitad y en el interior de la comunidad encontramos un descenso de las temperaturas máximas. En Orense será de 16 grados. Aún así, estamos hablando de un descenso bastante considerable respecto, por ejemplo, a la jornada de hoy. Y mínimas que ya comienzan a descender de forma notable, donde muchos puntos no van a superar los 7 grados. ¿Qué va a suceder el domingo?
El domingo va a ser una nueva jornada de chubascos, pero lo importante del domingo es que las temperaturas se van a desplomar. Las máximas en algunas zonas, como por ejemplo en Coruña o en Vigo, no van a superar los 13 grados y las mínimas también en muchos puntos se van a quedar entre los 3 y los 5 grados. Además, la cota de nieve va a seguir descendiendo y se va a quedar en torno a los 900 metros de altura y esos vientos de componente norte seguirán soplando con cierta intensidad. Así que, resumiendo, este va a ser un fin de semana de chubascos que van a caer en forma de nieve a partir de los 900 metros de altura. Vamos a tener vientos de componente norte, van a descender las temperaturas, van a soplar con cierta intensidad y por tanto la sensación térmica va a ser de frío. Así que no olviden abrigarse. Y ahora queremos mostrarles esta fotografía que la NASA ha publicado hace escasamente unas horas. En la imagen se puede apreciar cómo aluniza el módulo lunar Apolo 12, la sexta misión tripulada del programa de exploración de la Luna. El alunizaje tuvo lugar el 19 de noviembre de 1969 en la ubicación prevista, a 50 metros del borde de un cráter y a 200 metros de la sonda estadounidense Surveyor 3. La instantánea se tomó desde el módulo de mando. También se puede observar el cráter lunar Ptolomeus, con gran detalle. Para los escépticos de la llegada del hombre a la Luna, esta es una prueba más. Y hoy en Historias del Tiempo queremos hablar de la Estación Espacial Internacional, que este mes cumple 15 años. El 20 de noviembre de 1998, un cohete ruso ponía en órbita el primer módulo de la Estación Espacial Internacional. Poco a poco fueron uniéndose otros y en el 2000 recibía a los primeros astronautas. En un principio, la idea de la Estación Espacial era una idea americana y era la Estación Espacial Alfa, pero el presupuesto estaba muy por encima de lo que podía soportar un solo país. En ese momento aparece la idea de la colaboración de diversos países para hacer una estación entre varios y aparece la Estación Espacial Internacional, que es un proyecto entre la Agencia Espacial Europea, los japoneses, los americanos. Los módulos son de distintas nacionalidades o distintas agencias y las tripulaciones son mixtas. La ISS es un ejemplo magnífico de colaboración. Aquí las tensiones entre Estados Unidos y Rusia no existen, quizás porque a través de sus ventanas no se observan fronteras. Tiene un módulo precisamente diseñado para observar la Tierra, que se conoce como el módulo cúpula, que es realmente una cúpula gigantesca con grandes ventanales que está diseñada para observar la Tierra desde el espacio. Y contemplar, entre otras cosas, un amanecer y un atardecer cada 90 minutos, que es lo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra. La ISS está ya fuera de la atmósfera, por lo que no se ve el cielo azul, como se puede ver en la Tierra, y realmente se combina la observación del Sol con las estrellas. Por lo que el amanecer es muy espectacular, se puede ver como el Sol sale justo detrás de la Tierra y va iluminando cada vez la cara de la Tierra, pero no se puede decir que sea un amanecer en el que se haga de día y se dejen de ver las estrellas. La ISS combina, entre otras muchas cosas, otras muchas ventajas, la capacidad de poder observar las estrellas y el Sol, un amanecer y un atardecer, todo a la vez. La ISS se mueve unos 27.000 kilómetros por hora, una velocidad que es necesaria para poder estar en órbita. Que es algo así como caer en una espiral constante hacia la Tierra, pero a tal velocidad que sea la misma que la velocidad de la caída, que es por eso por lo que parece que no hay gravedad dentro de la Estación Espacial Internacional y precisamente esa falta de gravedad o esa apariencia de falta de gravedad es la que permite todo este tipo de experimentos. Experimentos como poner a prueba el comportamiento del cuerpo humano en un ambiente de ingravidez, algo necesario para largas misiones como puede ser ir a Marte. Para esa misión hace falta que toda la estación espacial o la nave que nos lleve a otro planeta sea capaz de reciclar el agua, de utilizarla una y otra vez, así como el oxígeno y el aire una y otra vez. Y no solo eso, sino que quizás necesite una huerta, un sitio donde cultivar cosas para alimentar a la tripulación. Todo esto es lo que está haciéndose ahora mismo en la ISS. Se están probando las tecnologías que nos llevarán a otros planetas y se está viendo el efecto de la falta de gravedad en los seres humanos y si seremos capaces de soportar un viaje a otro planeta. Sin olvidar que la ISS es un auténtico laboratorio donde se realizan otros muchos experimentos relacionados, por ejemplo, con la medicina. Entre los grandes logros de la Estación Espacial Internacional está desentrañar cómo funciona el crecimiento de cristales y microgravedad, que es distinto al de la Tierra, cómo se comportan las proteínas en el espacio, que también ha dado lugar a investigaciones muy interesantes, o incluso cosas tan curiosas como el sistema de depuración de agua que tiene la Estación Espacial Internacional para reciclar la misma agua que se produce en la estación y tenerla en un ciclo cerrado, ayuda a generar depuradoras de agua que son utilizadas en los sitios con escasez de agua potable en el planeta.
Incluso se ha diseñado, y parte de los diseños de brazos robóticos de la Estación Espacial han servido para diseñar brazos robóticos que son capaces ahora en la Tierra de operar cerebros. La Estación Espacial Internacional cumple 15 años. Sócrates dijo una vez: el hombre debe elevarse por encima de la Tierra a la parte superior de la atmósfera y más allá, pues solo así será capaz de entender completamente el mundo en el que vive. Bueno, Gladys, como sé que vas a estar mañana en el estadio de Riazor, sé a quién vas a defender tú y yo sé a quién voy a defender yo. Lo único Yo que te sé puedo a quién vas a asegurar- defender tú. Lo único que te puedo asegurar es que mañana va a hacer frío y tienes que abrigarte. Yo te hago caso y el lunes también te hago caso que va a haber pique aquí. Gracias, Xavi, buen fin de. Buen finde. Nosotros volvemos en unos minutos y les vamos a hacer una pregunta porque les vamos a mostrar una revista que divulga historia a través de elementos contemporáneos. ¿Creen que en un videojuego puede haber algo de historia reflejado o en alguna película de ciencia ficción? Pues ahora les vamos a demostrar que sí.